Hola, en esta clase vamos a explicar la suma y resta de números mixtos. Para resolver este tipo de ejercicios en cuanto a la suma, tenemos dos estrategias para sumar números mixtos. La primera estrategia es transformando a fracción. ¿Qué quiere decir esto? Que los números mixtos los vamos a transformar a fracción. Veamos este ejemplo. Tenemos la suma de estos tres números mixtos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar cada número mixto a fracción impropia. Recordemos que para transformar un número mixto, en este caso 4 enteros 3 octavos, debemos multiplicar el denominador con el entero. 8 por 4, 32, más 3 serían 35 octavos. Luego transformamos el segundo número mixto, 2 por 4, 8 y 1, 9 cuartos. Y por último transformamos el último número mixto multiplicando 12 por 3, 36, más 5, 41 doceavos. Luego tenemos que sumar las tres fracciones tal cual como lo veníamos trabajando. Primero entonces sacamos denominador común con el mínimo común múltiplo entre 8, 4 y 12. Recordemos que para calcular lo mental debemos mirar el denominador más grande, en este caso el 12. Entonces nuestra primera opción como mínimo común múltiplo es 12, pero el 12 no nos va a servir, porque el 12 no está en la tabla del 8. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16. El 12 no está en la tabla del 8. Por lo tanto, si el mínimo común no es 12, tiene que ser 24. Y el 24 nos sirve porque está en la tabla del 8, en la del 4 y obviamente en la del 2. Entonces ahora tenemos que amplificar. La primera fracción se amplifica por 3, porque 3 por 8 es 24. Entonces 3 por 35 nos va a quedar 105 24avos. Luego amplificamos 9 cuartos por 6, porque 4 por 6 es 24. Y multiplicamos 9 por 6, serían 54 24avos. Y por último amplificamos 41 doceavos por 2, porque 12 por 2 es 24 y 41 por 2 sería 82 24avos. Luego, como ya tenemos el mismo denominador, podemos sumar los numeradores. 105 más 54 más 82 nos da 241 24avos. Esa sería nuestra fracción. Esta fracción no se puede simplificar, por lo tanto vamos a sacar número mixto. El 24 en el 241 alcanza 10 veces, porque 24 por 10 son 240 y nos sobraría un 24avo. Entonces son 10 enteros, un 24avo. ¿Cuál es la dificultad, entre comillas, de esta estrategia? Como ustedes pueden ver, al final terminamos trabajando con números muy grandes, 105, 54 y 82. Entonces, para simplificar, a lo mejor nos podría traer alguna dificultad, pero esta estrategia se puede hacer muy bien. Veamos la segunda estrategia. Esta estrategia consiste en separar los enteros de las fracciones. ¿Cómo es eso? Vamos a ver el mismo ejercicio de la estrategia anterior, en los mismos números mixtos. Entonces esta estrategia nos dice que vamos a separar los enteros, el 4, el 2 y el 3, lo vamos a sumar aparte. 4 más 2 más 3. Y las fracciones 3 octavos, 1 cuarto y 5 doceavos las vamos a sumar a este otro lado. Entonces primero sumamos los enteros. 4 más 2 más 3 nos da 9. Entonces esto nos va a dar 9 enteros, más lo que nos dé la suma de estas fracciones. Entonces acá sumamos las fracciones como ya lo veníamos trabajando. Sacamos mínimo común múltiplo, que es 24, por lo tanto la primera fracción la amplificamos por 3 y nos va a dar 9 24avos. La segunda fracción debemos amplificarla por 6, porque 6 por 4 es 24 y nos va a quedar 6 24avos. Y la última fracción la vamos a amplificar por 2 y nos va a quedar 10 24avos. Sumamos los numeradores y nos va a dar 25 24avos. Y acá
tenemos que sacar número mixto, porque el 24 en el 25 alcanza una vez y sobra un cuarto, y sobra, perdón, un 24avo. Entonces ahora vamos a sumar los enteros con el número mixto que nos quedó de la suma de las tres fracciones. Entonces, 9 enteros más un entero, un 24avo, resultado final de esta operatoria de adición de números mixtos, es 10 enteros, un 24avo. El mismo resultado que nos dio en la estrategia anterior. Por lo tanto, puedo elegir cualquiera de las dos estrategias para sumar fracciones. La ventaja de esta estrategia es que trabajamos siempre con números pequeños, porque no tenemos que transformar los números mixtos a fracción. Entonces, ustedes pueden elegir cuál de las dos estrategias van a utilizar. Veamos ahora la resta. No siempre se pueden separar los enteros de las fracciones en la resta. O sea, no podemos hacer la estrategia que acabamos de ver en la suma, porque va a depender de algo muy importante. Veamos este ejemplo. Vamos a tratar de separar los enteros en esta resta de números mixtos. Entonces vamos a tomar el 3 con el 1, lo vamos a trabajar acá, y la fracción un cuarto y 5 doceavos la vamos a restar acá. 3 menos 1 son dos enteros. Vamos a tratar de restar estas fracciones. Sacamos mínimo común múltiplo, que en este caso sería 2. Amplificamos la fracción un cuarto por 3 para que se convierta a 3 doceavos y le vamos a restar 5 doceavos. Pero acá tenemos un problema. No podemos restar 3 menos 5, porque 3 menos 5 es respuesta a un número negativo, es un conjunto numérico que vamos a trabajar en cursos superiores. Por lo tanto, para sexto básico no podemos saber cuánto nos va a dar este resultado. Aquí debería ser menos 2 doceavos. Pero nosotros en sexto básico no trabajamos con ese conjunto numérico, que es el conjunto de los enteros. Por lo tanto, no podemos resolver. Más adelante sí vamos a poder usar esta estrategia. Entonces, vamos a resolverla transformando los números mixtos a fracción. 3 por 4, 12 y una 13 cuartos. Y ese número mixto nos va a quedar 17 doceavos. Igualamos denominadores sacando mínimo común, que es 12. Igual que acá, amplificamos por 3. Nos va a quedar 39 doceavos y esa fracción se mantiene. Restamos 39 menos 17 y nos da 22 doceavos, que vamos a tener que simplificar por 2 y nos va a quedar 11 sextos. Y 11 sextos lo transformamos a número mixto porque el 6 en el 11 alcanza una vez un entero y sobran 5 sextos. Por lo tanto, la sustracción de estos dos números mixtos es un entero 5 sextos. Vean ustedes que aquí nos estaban dando dos enteros como respuesta. Entonces, en la resta no siempre se pueden separar. ¿Por qué? Porque acá el minuendo, la fracción un cuarto, es menor que el sustraendo, la fracción 5 doceavos. Y cuando el minuendo es menor que el sustraendo, no podemos hacer la resta acá. Por lo tanto, como sugerencia, en la resta, por ahora, es mejor transformar los números mixtos a fracción, ya que en cursos superiores vamos a poder resolverlo sacando los enteros. Veamos ahora un ejercicio completo, separando los enteros usando esa estrategia y transformando a fracción. Vamos a realizar el mismo ejercicio en los dos casos que ya explicamos. Si ustedes se fijan, tenemos una suma y en el mismo ejercicio una resta. Vamos a trabajar separando los enteros. Entonces, vamos a tomar el 2 con el 3 y el 1 y lo vamos a trabajar aparte. Lo mismo haremos con las fracciones un sexto, 3 cuartos y 2 tercios. Primero entonces sumamos y restamos los enteros. 2 más 3, 5. 5 menos 1, 4 enteros. Ese 4 lo dejamos ahí esperando sumarlo con el resultado de las fracciones, que no se nos olvide eso.
Entonces acá tenemos que sacar mínimo común múltiplo, que en este caso sería 12, porque el 6 no está en la tabla del 4 y el 12 está en la tabla del 4 y el 3. Entonces amplificamos por 2, nos va a quedar 2 doceavos. La fracción 3 cuartos la amplificamos por 3 para que nos quede 9 doceavos. Y la fracción 2 tercios la amplificamos por 4 para que nos quede 8 doceavos. Luego sumamos 2 más 9 menos 8 y eso nos da 3 doceavos. Y 3 doceavos es una fracción que podemos simplificar por 3 para que nos quede la mínima expresión un cuarto. Entonces, los enteros nos dio 4 como respuesta y la parte de las fracciones nos dio un cuarto. Entonces ahora tenemos que sumar los 4 enteros con el cuarto de las fracciones y eso nos da 4 enteros un cuarto, que si nos piden transformar a fracción nos quedarían 17 cuartos. Entonces la suma y la resta de esta fracción, de estos números mixtos, perdón, nos da 4 enteros un cuarto o bien 17 cuartos. Vamos a ver la estrategia de transformando los números mixtos a fracción. Nos tiene que dar el mismo resultado. Vamos a transformar entonces el primer número mixto. 2 por 6, 12 y 1, 13 sextos. El segundo número mixto nos queda 15 cuartos y el tercer número mixto nos queda 5 tercios. Sacamos mínimo común múltiplo, que es 12. Amplificamos la primera fracción por 2, 26 doceavos. La segunda fracción por 3 para que nos quede 45 doceavos. Y la tercera fracción la amplificamos por 4 para que nos quede 20 doceavos. Sumamos 26 más 45 y le restamos 20 y eso nos da 51 doceavos. 51 doceavos lo podemos simplificar por 3 porque el 3 en el 51 alcanza 17 veces y el 3 en el 12 alcanza 4 veces. Entonces nos queda 17 cuartos. Tenemos la misma fracción que nos había dado como respuesta acá. Luego transformamos 17 cuartos a número mixto. El 4 en el 17 alcanza 4 veces y sobra un cuarto. 4 enteros un cuarto, 4 enteros un cuarto. Por lo tanto, cualquiera de las dos estrategias que ustedes utilicen va a dar el mismo resultado. Y como ustedes saben muy bien, pueden ocupar la que les resulte más sencilla. Aquí entonces les dejo el video con la explicación de sumas y restas de números mixtos, para que puedan resolver los ejercicios que están en la guía. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase.